Yo soy Miriam y esta es mi colección secreta. No me mires. Así los ojos, por favor. Hoy os traigo un vídeo en el que no vamos a hablar de libros, pero sí es sobre libros. Hoy tengo un evento muy especial con Javier Castillo y os llevo conmigo. ¡Vamos! Bueno, pues ya vamos de camino y antes de llegar os voy a comentar un poco en qué consiste el evento, lo poco que sé, porque tampoco es que hayan informado mucho. Bueno, el evento se llama Noches Gastronómico-Literarias, es en el restaurante La Taula de Elche y bueno, al hacer la reserva nos mandaron el menú, que os lo voy a decir como dato informativo. De entrantes a compartir vamos a tener bao de pulled pork con cebolla encurtida y crujiente de lechugas marchitas, sureñas con espuma de tocino. El plato individual es gazpachuelo de maíz a la brasa. Como plato principal tenemos bistec relleno de queso cheddar, stick sauce y chips de patata. De postre, crema de plátano quemada con dulce de leche y helado de nata. Bueno, creo que no lo sabéis, pero soy alérgica a la leche, así que ese postre sé de alguien que se va a comer dos. Vino blanco, vino tinto, café e infusiones. Bueno, no está mal. Acabo de ver una historia que ha subido Javier Castillo sobre el evento. Es esta, que va de camino al aeropuerto. Y pone Elche y alrededores, nos vemos esta noche. Cena temática del Cuco de Cristal. Vale, tengo que decir que el Cuco de Cristal es el único libro de Javier Castillo que no he leído. Genial. Así que pues bueno, me hace muchísima ilusión volver a ver a Javier Castillo y a ver qué tal se nos da bloguear por primera vez. Si queda guay lo subiré y si no pues se quedará para mí, para el recuerdo. Gracias de verdad por acudir una vez más a la llamada de esta velada, de estas veladas gastronómico-literarias que de verdad organizamos con mucho cariño para que, bueno, pues para que las disfrutéis, la verdad. Y ver este espacio, este patio al lado de la piscina a reventar y con personas dispuestas a disfrutar de Javier Castillo, pues nos llena a todos
de satisfacción. De verdad, muchísimas gracias. Veo muchas caras conocidas, muchos que repiten, pero también veo muchas caras nuevas, con lo cual, pues eso pues nos da también mucha alegría y mucha fuerza para seguir, porque hoy es la última de la temporada, ¿no? A ver, viene el verano, ¿no? La última de la temporada, nos reincorporaremos luego después del verano. Haber preparado con tanto mimo este menú. Y bueno, yo no me voy a enrollar más, aquí tenéis a Javier. Javier, ¿por qué Nueva York? A ver, ¿qué tal? Buenas a todos. A ver, quería haber hablado antes un ratito, pero yo creo que tampoco quería daros la comida antes. Nada, de verdad, antes que nada, 1.000.000 de gracias por esta acogida tan increíble en Elche. Es la primera vez que vengo a Elche. He estado en Alicante otra vez, pero nunca en Elche. Y no es lo mismo, lo sé. Han saltado aquí las salas más rápido. Yo siempre digo que uno va a los sitios por primera vez, una vez en la vida, y no se va a olvidar nunca esta primera vez. Así que de verdad que 1.000.000 de gracias por esta cosa tan increíble. Además, venía en coche desde la estación y venía pensando en lo surrealista que está siendo mi vida en estos últimos años, pero de manera como completamente inesperada. No sé si sabéis un poco mi historia, hay muchos que sí, que ya sé que sí, pero otros no tanto. Y lo resumo muy rápido. Yo hasta hace no mucho, hasta 2017, yo trabajaba de consultor financiero, que para que os hagáis una idea es aburridísimo, se resume más o menos. Y trabajaba, trabajaba en Málaga, pero yo vivía en Fuengirola. Yo cogía el tren todos los días para ir al trabajo, pero yo he tenido la suerte de niño alimentar un hobby que nunca he abandonado, que era escribir. Yo escribía cuentecitos cortos, relatos, historias, siempre intentaba, todo surgió de una manera muy tonta y es, sí, más o menos, como Messi igual. Yo, de una manera muy tonta, yo leí un libro de Agatha Christie muy pequeñito, yo tendría 10 años, o es que no calculo, no sé exactamente el año que fue porque no tengo fecha en ese relato, pero yo leí 10 negritos y dije, guau, esto es increíble, yo quiero hacer esto. Yo me he sentido engañado, es que no sé cuántas veces me he sentido engañado a lo largo del libro. Y como me explotó la cabeza, dije, yo voy a hacer esto, y escribí un cuento, dije, bueno, yo voy a empezar a escribir, y escribí un cuento que se llamaba 4 negritos. Y ese es mi primer cuento, es 4 negritos, porque no era incapaz de crear 10 personajes, no tenía imaginación suficiente para crear 10 personajes. Y a raíz de ese libro, además era muy malo porque se pillaba el malo, el primer personaje era el malo y se notaba, ¿sabes? Pero yo cogí un hobby muy bueno que era escribir, leer un libro y escribir un cuento basado en ese libro. Leer un libro y escribir un cuento. Y siempre eso fomentó mucho en mí como ese juego, el convertir la escritura para mí en un juego. Y durante muchos años lo hice. Escribí un cuento basado en El Resplandor, un cuento basado en It, y cuando yo empecé con Stephen King y tal. Y con los años empecé, bueno, voy a escribir cuentos que se me ocurran a mí porque sí. Y empecé a escribir cuentos míos, ¿no? Relatos, cortos. Luego un día, a mí la vida me llevó a estudiar economía, me llevó a estudiar finanzas, todo esto porque lo que nos pasa a todos, ¿no? Es, vale, a ti te gusta escribir, pero ¿cómo te vas a ganar la vida? ¿Vale? Esto es como la pregunta. De mis padres era, bueno, sí, pero tú vas a estudiar algo que tenga salida y tal. Digo, vale, estudié economía, empecé a trabajar en varios sitios, pero yo siempre mantuve ese hobby de escribir cuentecitos. Y luego un día tuve un sueño rarísimo, que me desperté como muy eufórico,
porque soñé con un hombre que caminaba por la calle con la cabeza de una mujer. El hombre iba desnudo y me miraba a los ojos y me decía, falta un día para Navidad. Y dije, hostia, y me desperté diciendo, Dios mío, qué locura, qué auténtica barbaridad, me parece increíble para el inicio de un cuento. Y dije, bueno, pero no voy a escribir un cuento, voy a escribir una historia con este personaje. Y como no tenía tiempo, ya había estado trabajando, me llevé al ordenador al tren y empecé a escribir una historia mucho más larga, que es el día que se perdió a Cordura. Lo escribí completamente en el tren. Y cuando terminé esa novela, yo la imprimí, la mandé a 3 editoriales, y una de ellas sabía que tenía un formulario online que tienes que como cargar el archivo, contar quién eres un poco y tal. Y ese que lo envié me dijo, muchas gracias por enviarnos el manuscrito, te responderemos algo dentro de 13 meses. Y dije, porque claro, las editoriales, yo no sabía, pero las editoriales reciben como 400, 500 manuscritos cada semana, cada editorial, así que imaginad la editorial por ahí. Y dije, bueno, yo no espero, yo tengo mi trabajo, no tengo necesidad, no tengo, ¿sabes? No tenía como esa pulsión no tenía esa necesidad que me publicasen ni nada. De modo que hice fue, digo, bueno, pues ya está, lo subo a Amazon, y si mi grupo de amigos lo quiere leer, genial. Si a alguien le gusta, pues que comente y tal. Lo subí a Amazon, le puse una portada que es la misma que tiene el día que se perdió Cordura. Le puse esa portada, le puse un precio, creo que era en versión digital 3 euros, una cosa así. Y me olvidé del libro, te lo aseguro, porque empecé a trabajar y tenía un par de semanas muy intensas y me olvidé. Y no, miento, avisé a mi grupo de amigos de WhatsApp, que éramos 5, y le dije, oye chicos, si alguno, he subido una novela a Amazon, si alguno quiere leerla, por favor, me ayuda un montón, tal, os invito luego una caña, ¿sabes? Lo típico. Total, que entro 2 semanas después a comprobar qué tal, si alguno de mis amigos había opinado, y de repente mi cara de sorpresa estaba el día que se perdió Cordura, número 1 de España, era la novela más vendida de España. Además pasó una cosa muy curiosa, porque yo entré en Amazon y estaba la novela arriba del todo, el día que se perdió arriba del todo, y no solo eso, sino que al lado del número 2 estaba Ken Follett, y el número 3 en ese momento estaba Pérez Reverte. Y yo dije, vale, esto está por orden alfabético, os lo aseguro, era Castillo, Follett, Reverte, yo pensaba, estaba por orden alfabético. Y no, era por ventas. Fue algo como decir, no puede ser, esto no está pasando. Y yo en el libro al final tenía, en el archivo, había puesto un email que me había creado por si algún lector o alguien quería decir, oye, que me gustó el libro, o me pareció malísimo, tal, y puse el mail. Y de repente en ese email tenía como, cuando lo comprobé, tenía como 700 emails. El libro tenía 300 opiniones en Amazon, y de repente entre todos esos emails había ofertas editoriales de todas las editoriales de España. Todas, absolutamente todas. Y de repente me encontraba con otra situación. Digo, ¿qué hago? Esto ha sido golpe de suerte en el algoritmo de Amazon. Esto es, yo, de verdad, yo pensaba que era como un golpe de suerte alucinante, ¿no? Y pasó una cosa, me escribió por Twitter mi editora actual, me dijo, oye, eso fue un viernes por la noche, cuando yo estaba viendo la locura que estaba pasando. Es más, yo tenía mi cuenta de Twitter que tenía 50 seguidores y de repente tenía 2000. Y todos preguntaban, ¿eres Javier Castillo, el autor del día que se perdió? Y había un montón de gente y digo, bueno, tendré que decir algo a esta gente que me han leído. Y puse como un, hola, soy Javier Castillo, muchas gracias por leerme. Y entre los mensajes que tenía era uno de mi editor actual que me había dicho, oye, hemos leído tu novela con mucho interés, déjame hasta el lunes, por favor, no firmes con nadie, déjame hasta el lunes a ver si consigo que el comité editorial tenga una oferta, pero por favor no firmes con nadie. Total, que ya el mismo lunes por la mañana tenía una oferta de la editorial, pero me dijeron, bueno, si publicamos nosotros vas a tener que esperar 2 años, porque no teníamos previsto encontrarnos esto, ni esta locura y tal. Digo, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, yo firmo, y como el libro se estaba vendiendo en Amazon, digo, bueno, yo no tengo prisa, yo tengo mi trabajo, esto habrá sido un golpe de suerte y tal. Cuando de repente, 2 años después, se publica la novela, el día que se perdió Cordura, recuerdo el primer día, me llama mi editor diciendo, no sabemos qué está pasando, pero sacamos hoy una segunda edición porque es que no llegamos, se han vendido no sé si 8.000 libros en un día, una cosa muy loquísima. En una semana llevamos 4 ediciones, en un mes 50.000 libros vendidos,
cuestión de 3 meses llevamos como 10 ediciones, 100.000 libros vendidos, una cosa loquísima. Y de repente, en esos meses concretamente, había nacido mi hija, ¿vale? Que es Gala, que había nacido justo a la vez que se publicaba el libro. Y a mí me pasó una cosa en esos primeros meses, y es que yo estaba trabajando, yo seguía con mi trabajo normal, yo seguía con mi vida trabajando en la oficina, yendo al trabajo y tal. Y cuando nació mi hija, yo terminó el permiso de paternidad, de repente, durante 2 semanas, yo me iba por la mañana muy temprano, y por la noche, ya estaba dormida, y por la noche, cuando yo llegaba de noche, ya estaba dormida. De modo que siempre la veía dormida. Y a las 2 semanas o algo así, pasando eso continuamente, cogí a mi hija y empezó a llorar. Y empezó pero a llorar como diciendo, no me puede coger, ¿sabes? ¿Quién es esta persona que me está cogiendo? Y dije, dejo mi trabajo. Fue como, dejo mi trabajo, no quiero esto, tengo este plan B, tengo esta oportunidad del mundo del libro, que es lo que siempre he querido cuando era niño, voy a intentarlo y tal. Y dejé mi trabajo en ese momento y empecé a escribirla. Bueno, ya llevaba tiempo escribiéndola, pero como que me propuse cómo terminarla, ¿no? La continuación. Y a raíz de ahí, pues poco a poco, libro a libro, ha sido todo como explotando aún más, ha sido todo como muy inesperado. Luego La Chica de Nieve, todo el mundo, seguro que os suena un poco La Chica de Nieve, es una serie que se hace poco. Y es un viaje, por eso decía que como que venía en el coche pensando de lo inesperado que es todo, ¿no? Que lo inesperado que es la vida, lo inesperado que uno no sabe cómo te va a explotar las cosas. Yo tengo una analogía que justo es lo que, por eso he contado esto de la vida inesperada, ¿no? Porque me parece increíble que sea inesperada y es genial que sea inesperado. Y os cuento por qué. Hay una analogía que a mí me gusta hace un montón de años, que se llama como el sueño de la vida, más o menos, es el ejemplo, es el nombre más o menos que le daría. Imaginad por un momento que tenéis un poder, ¿vale? Que tenéis un poder que es muy concreto y muy especial, y es que cada noche, cuando os vais a la cama, podéis soñar lo que queráis, ¿vale? Es increíble, es un superpoder alucinante. No solo podéis soñar lo que queráis, sino que podéis soñar la duración de ese sueño, dentro del sueño que dure lo que queráis. Podéis soñar, por ejemplo, que en una noche podéis soñar lo que queráis y además 70 años de vida pasando lo que queráis. Imaginad, no sería increíble, sería como alucinante, ¿no? ¿Qué pasaría la primera noche? Os vais esta noche a dormir con ese superpoder, ¿qué haríais? Diciendo, ¡buah! Pues empiezo a cumplir todos mis sueños, soy rico, me hago una estrella del rock, luego lo dejo todo y me convierto en una leyenda de la literatura, luego me compro un piso en Nueva York y encuentro una ganga alucinante y toda una vida entera cumpliendo todos tus sueños, haciendo absolutamente todo, placeres, lujos y demás. A la segunda noche haríais lo mismo, a la tercera noche lo mismo, y al cabo de una semana de cada noche soñando lo que queráis, de 70 años de vida soñando lo que queráis, diríais, bueno, ha estado bien, ha estado guay, pero ahora voy a tener un sueño en el que no todo va a estar bajo control. Voy a soñar 70 años, pero voy a dejar una parte pequeñita que pase lo que tenga que pasar, que no sepa lo que va a pasar. Y te levantarías al día siguiente y dirías, es increíble esto, ha sido alucinante, porque esa parte que no controlaba ha sido, casi me muero, o casi no lo consigo, o no lo conseguí, pero qué emocionante no conseguirlo, ¿no? Y poco a poco, al cabo de 2, 3 días, 4 días, 5 días, empezarías a ser cada vez un poco más aventurero, más aventurero, más aventurero, hasta llegaría un momento en el que soñaríais la vida que estáis viviendo ahora, en el que no tenéis ni idea de lo que va a pasar, en el que no sabéis dónde os va a llevar, en el que no sabéis qué sueño vais a cumplir o no, pero lo que demuestra es que si tuvierais el poder de elegir lo que quisierais, no querríais elegirlo, porque querríais esta vida de no saber qué va a pasar, ¿no? Y por eso estaba pensando en qué inesperado y qué bonito venir aquí a Elche hoy, que es algo que os aseguro que no entraba en mis planes, era como completamente inesperado, pero la verdad que me parece un sueño súper bonito, así que de verdad que gracias por venir. ¿Por qué Nueva York? Eso. Porque esto que has contado de repente te lleva a escribir tus novelas en España. ¿Es así?
yo soy muy político y empiezo a evitar preguntas, no. No, ¿por qué no? Es una pregunta que en realidad es muy simple de contestar. Yo empecé con la primera novela, ya más o menos habéis visto cómo empieza, es una imagen tan truculenta que yo en mi primera novela dije, vale, esto, un hombre caminando desnudo por la cabeza de una mujer por el centro de la calle, esto no puede pasar en Málaga. Claro, esto no puede pasar en Elche. Digo, esto, pues nada, sí, para que yo me lo creyese me lo tengo que llevar fuera, y me lo llevé, dije, pues, lo pongo en Nueva York, que allí están locos, y allí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay como una regla de que allí puede pasar cualquier cosa, todos estamos acostumbrados a eso. Y es muy guay porque te permite como jugar, ¿no? Y esa novela empezó así, empezó con esa regla de decir, bueno, si lo alejo me lo creo, ¿sabes? Yo me lo creo escribiendo porque era para divertirme. Y claro, y luego la segunda novela era a continuación, de modo que tenía que ser en el mismo lugar. La tercera yo quería crear una novela sobre el mundo del cine y era como el mejor lugar del mundo era Hollywood y quería que fuera en los 70, así que era como perfecto. Luego, La chica de nieve. La chica de nieve, yo la escribí en un momento muy concreto que seguro que recordáis. En Málaga pasó lo del caso de Julen, que cayó a un pozo, no sé si os acordáis, ¿vale? Yo en ese momento me di cuenta de que como que necesitaba reivindicar un poco de lo que era la figura del buen periodismo. En aquellos meses, aquella semana con lo de Julen fue totalmente atroz lo que pasó con el periodismo. Estaba la prensa persiguiendo a los padres, buscando imágenes suyas llorando, intentando entrevistar a los familiares, buscando una imagen incluso del cuerpo del niño. Era como atroz y quería como reivindicar esa figura del buen periodismo y dije, bueno, ahora que ya era un escritor relativamente conocido, digo, bueno, voy a insultar a todos los periódicos de España. Digo, no puedo hacerlo, así que invento un periódico fuera, invento una buena periodista que reivindique lo que es el buen periodismo y surgió el personaje de Miren, ¿no? Pero en realidad era como una crítica al sensacionalismo. En el caso en realidad de Kira, que es el de Amaya en la serie, en realidad es el equivalente a una niña perdida, sería lo mismo que un niño en un pozo, ¿no? Es como la analogía en realidad. El juego del alma tenía que suceder en el mismo lugar porque es el mismo personaje. Y el cubo de cristal tiene una particularidad y es que yo quería crear una trama sobre el corazón, sobre un donante que conoce el receptor y esta espiritualidad que tiene esa pregunta, ¿no? Y en España eso no puede pasar, es decir, está prohibido, ¿no? Hay como protocolos dentro de los hospitales donde no se pueden conocer. El donante entra por un ala del hospital, el receptor entra por otra, no hay manera de que se puedan cruzar, todos los registros son privados, incluso se intenta que sean de otros hospitales, ¿sabes? Es como muy complicado que pase. Y en una novela no me quedaba tan real, como si luego a lo mejor viéndolo puedes ver una serie de casualidades que haga que se crucen, ¿no? Pero en escrito quedaba como... Tenías que argumentar tanto que me sonaba muy falso, de modo que dije, bueno, me lo llevo a Estados Unidos, que allí existe un registro que tú cuando donas, o cuando muere un familiar tuyo y es donante, tú te puedes apuntar y si la parte receptora quiere, pues podéis conocer, hace como una especie de match. Y es muy bonito que exista algo así, ¿no? Porque es... lo que pasa con los trasplantes, cuando tienes la sensación, cuando está prohibido, ¿no? Como aquí, que no se pueden conocer, es que convertimos... No sé cómo decirlo. Convertimos un gesto de bondad absoluta y lo empañamos de desconfianza, ¿no? Y se prohíbe precisamente porque dicen, no, ¿y si quieren algo? ¿Y si van a usarlo por tal? Y en realidad suele ser algo gesto súper bondadoso, el donar, el recibir, cómo se conectan esas familias distintas. Es algo tan bonito que aquí como que lo ensuciamos de esa desconfianza cuando en realidad debe ser algo maravilloso. Y en Estados Unidos ocurre que permite que cada uno elija, ¿no? Es que si tú quieres conocerlo y tú quieres agradecerlo, adelante, ¿no? Y es muy bonito porque luego se generan, cuando yo estaba investigando para el Cuco, se generan momentos que yo creo que marcan para siempre. Yo recuerdo haciendo la investigación para el Cuco, el ver como unos padres que habían perdido a su hijo, que era donante, que su hijo había muerto, le habían puesto el corazón de su hijo a una chica universitaria estudiante. Y se conocían, y los llevaban a una sala y se conocían. Y no solo se conocían, sino que llega un momento de la conversación, les dice, oye, ¿quieres oír el corazón de tu hijo? Y lo escuchan, y todos lloran, porque es alucinante ese momento de escuchar el corazón de tu hijo en el cuerpo de otra persona. Y es un momento que estoy seguro que esos padres
van como a sentir que la pérdida de su hijo tiene un significado y ella va a sentir que como que tiene que estar agradecida, ¿verdad? Porque hay otra familia ahí que ha perdido algo muy valioso, ¿no? Y aquí convertimos esa donación en algo como invisible, ¿no? En una estadística, en un número y tal, y como que pierde el significado real de la trascendencia que es, ¿no? Por eso Estados Unidos. No, si queréis preguntarme, puedo estar aquí hasta las 3 de la mañana. No hay prisa, ¿no? Ya está. Yo mañana a las 6 tengo que coger un vuelo. A las 8 de la mañana tengo que coger un vuelo, ya está. Me voy a ir moviendo porque si no estoy siempre como en el mismo sitio, me he visto de lejos. No sé si habéis visto ahora los vídeos que hay en Instagram que le he preguntado ¿a qué te dedicas? Sí. No lo voy a hacer, ¿Vas a documentarte allí? ¿Cuánto tiempo estás allí para documentarte? Preguntan si voy a Estados Unidos para documentarme y tal. No, casi nunca voy. Lo hago todo lo que es zona, es decir, localizaciones. Lo hago todo por Google Street View y Google Maps y luego, por ejemplo, cuando me voy a un pueblo concreto, lo que hago es irme al periódico local de ese pueblo, a la radio local de ese pueblo y la escucho, porque suelen tener todas las emisoras locales, todos los pueblecitos pequeños y tal, suelen tener. Y ambiento mucho por Google Street View. Al final hay una herramienta maravillosa en Google que es no solo Street View, sino que en el Street View hay un relojito al lado que puedes clicar y puedes elegir el año en el que pasó el coche, ¿vale? Y te permite viajar en el tiempo, en el mismo lugar. Te vas a, yo qué sé, al centro de Elche, paseas por el Street View, pinches en el relojito, le das otra vez, te puedes ir a 2010 y ves cómo era Elche en 2010. Te vas más atrás y lo ves en 2001, ¿sabes? Y es muy bonito porque cuando quieres escribir tramas en distintas épocas, aunque hayas ido, eso se te olvida. Y no solo se te olvida, sino que pierdes en realidad lo que había. Y hay ahora, hoy en día, hay herramientas para casi viajar en el tiempo casi. Por eso, bueno. Ya quieren hablarte, mira, por allí. Bueno, ¿qué tal? Sí. Mi pregunta era sobre el conflicto No hablando todavía. el tema de los personajes, si es gente que conoces y te basas en ellos o es me lo suelo inventar todo. Los personajes sobre todo, es verdad que siempre tienen ligeros atributos de gente que conozco, pero suelen ser mezclas. Es decir, un personaje de la novela a lo mejor tiene atributos de una amiga mía, de un familiar lejano y de dos amigos también que de fuera, ¿no? Y a lo mejor de cada uno cojo un trozo y intento crear esa personalidad única de ellos, pero no hay como momentos o recuerdos exactos de alguien, ¿sabes? Que al final siempre lo voy como creando y moldeando según lo que la historia necesita para que tenga como ese componente más, ¿cómo decirlo? Como más emocional, pero al mismo tiempo que sientas que es muy real, ¿sabes? Es una especie entre jugar a crear, por hacer la analogía con el árbol que estoy mirando, sería como cortar un árbol y empezar a talarlo poco a poco y decir, vale, esta parte me sobra, necesito un pedacito de aquí y darle como, ¿sabes? Ir amoldándolo poco a poco. Siempre surge como de una idea bruta, por decir, diciendo, mira, quiero una estudiante de medicina, ¿vale? Y surge con esa idea, estudiante de medicina, y luego empiezo, estudiante de medicina, ¿pero qué estudia? ¿En qué año está? Empiezo, bueno, está en su primer año de residencia de oncología. ¿Por qué oncología? Porque murió su padre. ¿De qué murió su padre? Y empezamos así, y empezamos a crear ese personaje haciendo preguntas todo el tiempo cada vez más específicas, y luego cómo esas grandes preguntas van como definiendo su personalidad, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, en el caso de Cora, ¿no? Del cubo de cristal, que sabemos que su padre murió de cáncer, ya en la manera en la que ella habla del cáncer, notamos que es muy distinta, o sea, porque ya notamos en su pasado le afecta incluso a la manera de hablar, ¿sabes? Y eso es como, no sé, se coja mucho, practicando mucho crear personajes, es muy divertido, pero suelen ser todos así, de esa manera, primero un esbozo y luego voy como perfilando y añadiendo detalles.
Javier, Dime, ¿dónde estás? aquí, yo, de Nueva York. Buenas. Cuando escribes, y con esta última novela, digamos que hay dos troncos, ¿no? Dos historias que se van intercalando, ¿escribes una historia entera y la otra y luego las intercalas, digamos, un proceso de montaje o como están, como las leemos es como las escribo? Como las lees es como las escribo. Voy saltando de una época a otra y además es verdad que lo planifico todo antes, es decir, sé lo que va a pasar antes y sé lo que va a pasar en las dos tramas completamente, pero el proceso de escribirla es uno a uno. Es decir, el capítulo 1 estoy en el año actual, luego si cada capítulo siguiente estoy en el año 2000, pues escribo el año 2000, el siguiente estoy en el 98, pues estoy en el 98. Porque eso permite hacer saltos temporales lógicos, es decir, lógico me refiero a ver, hay un ejemplo, por ejemplo, en el día que se perdió la cordura hay un ejemplo que funciona muy bien. En el capítulo 25, si no me equivoco, en el capítulo 25 ahí estamos en 1996 y el personaje de Jacob se conocen por primera vez en la licorería. Jacob y Amanda se conocen por primera vez y él le dice: hola, me llamo Jacob, a ella, ¿vale? En el capítulo 26 estamos en el año actual, 2000, no me acuerdo, 2017. Estamos en el año actual, 2013, perdón. Y en ese mismo capítulo, Jacob le dice a Estela: me llamo Jacob. Y eso solo lo puedes hacer si has escrito el capítulo antes en el momento anterior. Si lo has planificado para que ocurra así independientemente, o si has escrito una trama y luego la otra, no sabes cómo cortar para que tenga sentido y los capítulos estén relacionados. Así que siempre como que los escribo como se leen en realidad. Sé lo que va a pasar en toda la trama durante toda la novela, pero lo escribo como lo lees. No sé si me he explicado, la verdad. En mi cabeza tiene mucho sentido, ¿vale? Mientras Diego, Javier, te quería preguntar o quería saber un poco cómo es la diferencia entre la serie, la televisión y la novela. La novela es Estás mejor. metido en las dos. La novela es mejor, sí. No, eso no lo diré delante de la prensa, por el contrato que he firmado. Hay diferencias, es un proceso muy bonito, en la adaptación. Es verdad que se sufre mucho y tienes que aprender a alejarte de lo que es el trabajo original, porque hay que interiorizar un poco las reglas del mundo audiovisual, que son otras. Por poner un ejemplo, ¿vale? Hay La chica de nieve, en el libro el personaje de Ben Miller, que es un inspector del FBI a punto de retirarse, 60 años y tal. En la adaptación es la inspectora Millán, que es Belén Millán, Ben Miller, es el personaje de ella, y al mismo tiempo Chaparro, que es un policía chico, con el que hablan. Y los dos personajes juntos, los dos, Chaparro y Belén Millán, forman el personaje de Ben Miller, no es solo uno. ¿Por qué? Porque en la novela un personaje solo puedes hacer que sea súper interesante. ¿Cómo? Pues narrando. Es decir, tú puedes irte a sus recuerdos, a su memoria, a sus emociones, a su fragilidad, escribir una frase intermedia que le dé emotividad al momento. En cambio, en la serie ves a un personaje solo y es aburrido. Y al final necesitas un personaje con el que hable, con el que se pelee, con el que interaccione para mostrar cómo es. Es otro tipo de lenguaje y por eso hay ese tipo de diferencia de dividir un personaje en dos. Es una de las decisiones, por ejemplo, que hubo en la serie, que cuando entiendes cómo funciona el lenguaje es como muy fácil de verlo, ¿no? Y se ve muy claro. Cuando hay diferencias en las adaptaciones suelen ser cosas de ese tipo, o porque una escena narrada en la novela es muy poética y luego la ves realmente y no era nada poética. ¿Sabes? A lo mejor era simplemente una persona tomando un café en un bar y en la novela la recuerdas porque estaba evocando sus memorias y el amor de su infancia. ¿Sabes? Al final es otro lenguaje. Hola Javier. Buenas, ¿qué tal? Yo te quería preguntar... ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Daniel. ¿Dónde trabajas? ¿De dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Pues un poco así a modo más personal, quería saber lo que es la vida del escritor, porque más o menos vienes escribiendo una novela al año y demás. Entonces quería saber por un lado si tienes esa presión de escribir, si te metes presión y luego
bien si sigue manteniendo el tipo como lo hacías al principio, modo hobby. Luego, por otro lado, perdona que te dice, cuando ya escribes, te pones fin en tu novela, ¿qué sientes? ¿Inseguridad, euforia? Quisiera saber. A ver, el trabajo de escritor, a la segunda, te respondo primero a la segunda, es el único que yo creo que cuanto más lo haces, más inseguro te vuelves. Coges experiencia y te das cuenta y empiezas a decir, ¿y si no le gusta esto? Es como cuanto más coges, más sensación tienes de que no lo haces, aunque tengas más técnica, aunque sepas escribir mejor, porque piensas esta idea a lo mejor ya la he repetido en otra novela o este tipo de giro ya lo he tocado, ¿sabes? Es como muy difícil no repetirse. Y en cuanto más libros, pues más difícil es no repetirte y seguir sorprendiendo. De modo que me siento como siempre, como en cada libro un poquito más inseguro, pero es verdad que es una sensación de lo he conseguido, ¿sabes? El llegar a la línea de final, es decir, vale, ya tengo gran parte hecha, ahora queda el seguir revisando. Yo tengo una regla que es revísalo una y otra vez hasta el día de la imprenta. Es como, además yo soy de cambiar cosas el día de la imprenta, mi editora se divierte un montón, se lo pasa súper bien mi editora el último día. No, y el trabajo de escritor es no tan glamuroso como parece, es mucho tiempo en pijama delante del ordenador. Sí, con los niños, bueno, con los niños he cometido un error. Bueno, a ver, una de las cosas buenas que me han pasado, no solo son los niños, que sí, es que, a ver, a raíz del éxito y de esta locura y tal, me pude permitir comprarme un terreno y construirme una casa, ¿vale? Y era como mi sueño, ¿no? Tener una casa construida, a mi gusto, con un despacho para escribir y tal. Bueno, pues si sois escritores o alguien quiere ser escritor, que no cometa el mismo fallo que yo y hacer la puerta del despacho de cristal. Porque tengo 3 hijos, y es lo que te iba a decir, tengo 3 hijos y cuando estás como cada 10 minutos viene uno y se asoma por el cristal y empieza a llamarte, papi, ven. Y si no los ves no pasa nada, pero como sabes que a lo mejor saben que, a lo mejor le dices, no llaméis más a la puerta, y dices, vale, y se pegan a la puerta, pero no llaman, ¿vale? Así que es divertido, no, pero es un trabajo durante una gran parte del año muy solitario, ¿sabes? Estás solo contigo, con tu cabeza, pensando muchísimo, leyendo muchísimo, es como documentar, escribir, pensar, imaginar y te acuestas y estás pensando. Yo me acuesto y estoy corrigiendo cosas que porque casi recuerdo todo lo que he escrito y digo, vale, esta palabra voy a cambiar por esta otra, estoy como así todo el tiempo. Y luego la parte de promoción cuando tienes familia, hay momentos muy bonitos como este, por ejemplo, que estamos aquí, pero en realidad cuando tienes 3 hijos, estás pensando, dejo allí a mi mujer con los 3 niños, es un jaleo para ella, y encima intentamos no tener mucha ayuda y es como complicado. Pero es una locura, es decir, yo por ejemplo mañana por la mañana me voy a firmar a Nápoles, que se ha salido allí el juego del alma hace nada y firma a Nápoles, pero ya he estado este año ya he estado en Lyon, en París, en Lyon, en Londres, en Nueva York, en Milán, Turín y demás, luego toda España, Praga. Y ahora ya de nuevo España, ahora mañana Italia otra vez. Y en Elche. Y luego en julio Londres otra vez. Y en Torrevieja. Estás como viajando un montón. Y en Elche. Y además por eso en cada país la gente es muy distinta, ¿no? Los gustos en el libro favorito es uno. Hay personajes, bueno, las portadas son otras, eso sí. Pero se nota como la diferencia, ¿no? En gustos de la gente. Es muy curioso, es bonito, pero al mismo tiempo está lejos de casa y bueno, también es muy complicado. Depende, porque es que cuando vas de gira, me pregunto si me acompañan alguna vez la familia, algunas veces sí, cuando es fácil, es decir, cuando, por ejemplo, tengo una firma, imagínate, tengo una firma en Madrid y luego al día siguiente voy a Valladolid, Salamanca y no sé qué, ¿no? Y a lo mejor tengo como base Madrid y voy y vengo y siempre están durmiendo, pero si es, por ejemplo, fue Turín, luego Milán, luego al día siguiente Roma y dicen no vas a estar llevándote a los niños haciéndole un palizón, le das por casa. Sí. Depende de cómo sea el viaje. Si es con una base, si te permite tener como una base, sí me quedo. Si no.
Por el amor de Dios. Yo te he dicho, Javier, que te he dicho. Que al principio todos muy modositos, todos muy así. Venga. ¿Ves? ¿Se importa? ¿Y allá también? Sí, pero aquí también, ¿eh? Hola. Antes has hablado de dos grandes que son Agatha Christie y Stephen King. Y mi curiosidad es a quién lees actualmente o quién te gusta leer. Leo de todo. Bueno, es que depende de la época, soy muy raro. Porque cuando me da una época de leer algo concreto, leo mucho sobre eso. Y hay épocas que a lo mejor que me leo 8 libros de Rosa Montero de golpe. Luego me leo 3 de Ken Follett porque digo a ver qué está escribiendo ahora y quiero enterarme de todo lo que ha escrito. Luego, y siempre voy como por bloques, ¿no?, de temas. Y por ejemplo, ahora no me matéis por favor, estoy leyendo mucha filosofía, diálogos de Platón, cosas de este tipo, porque ahora mismo estoy como intentando como buscar grandes preguntas para no los próximos 2 libros, pero a lo mejor para los 10 próximos, ¿sabes? Estoy como asentando grandes preguntas existenciales que a lo mejor que ya se han debatido 1000 veces, pero para luego intentar buscarles un ángulo nuevo, ¿no? Y leo filosofía de todo tipo, ahora mismo estoy leyendo eso. Pero, no sé, te diría, de españoles hay muchos que me gustan, por ejemplo ahora Santiago Díaz ha escrito algunos libros muy buenos. A Jordi, que lo conocéis, ¿no? Siempre lo leo porque me gusta un montón. César Pergellida. De los últimos así que me han gustado mucho. El bar de las grandes esperanzas me ha gustado muchísimo, no sé si lo he leído. Es que voy saltando de un tema a otro, pero bueno. No sé si conocen Es este. no, es una cosa que no está mal. Hola. Así que nos amenazas con 10 libros más. Con 10 libros más. A ver, escribirlos los escribiré, otra cosa es que me los publique. Esa es la regla. Muchas veces cuando me preguntan, hay gente que está empezando a escribir y en las firmas vienen muchos escritores que están empezando, que a lo mejor han escrito, que están empezando, que quieren ser escritores y tal, y siempre me preguntan, yo quiero ser escritor como tú, he escrito 3 novelas, a ver si consigo una editorial. Digo, bueno, si has escrito 3 novelas ya eres escritor, otra cosa es que se publiques. Hay muchísimos escritores que no publican, ¿no? Y mi intención es escribir mucho y ojalá conseguir editorial para todas, pero sí. Vale, la pregunta es la siguiente. Sí. Yo soy muy de leer los agradecimientos, ¿vale? Aparte que nos toca, de lectores, de los creadores de cultura, pues luego los agradecimientos que tenéis para, por ejemplo, el centro de oncología del hospital de no sé qué, la policía de no sé cuánto, todos esos nombres que dais, pues supongo que ahora es muy fácil, ir como Javier Castillo, pero al principio no sería tan fácil, ¿no? Al principio no. Al principio Ahora preguntas sí. y te dice, mira, estoy muy ocupado. Sí, al principio. Pero ahora preguntas y dices, Javier Castillo, mi hija es muy fan tuyo. Y de repente te responden, sí. Pero ahora es más fácil conseguir, cuando preguntas algo, a lo mejor, por ejemplo, para la chica de nieve, ya era otro momento y yo hablaba incluso con periodistas del New York Times que me respondían perfectamente. Además, suele pasar que gente muy importante responde más fácil que gente que no es tan importante, como regla. Es como pides ayuda a alguien como muy tal y te ayuda completamente, y luego a alguien que a lo mejor no es tanto te dice, mira, yo no tengo tiempo para la tontería, pero a lo mejor no es tan importante, ¿sabes? Pero bueno, y déjate ver. Bueno, última pregunta. Caballero. Buenas noches, Javier. Buenas. Soy Pepe. ¿Qué te Mi dedicas a hacer? pregunta, van a ser, me lo permite. Mi pregunta, la primera, es sobre tu tercera obra, todo sucedió sobre Mariana U. Miranda. Leí las 2 primeras, después cogí esta, después he leído prácticamente todo, menos el último del Foco de Cristal, y la que más me gustó, me impresionó, porque le das otro aire, en mi opinión siempre, es esta tercera obra tuya. Me gustaría, ¿qué pensaste cuando le hiciste? Esa sería mi primera pregunta. Miranda es uno, cuando lo cuento la gente flipa, pero en realidad de mis libros es casi mi libro favorito, porque psicológicamente es el más complejo de todos. Es como, tienes que entender mucho psicología para disfrutarlo, porque estás conociendo a personajes, son súper turbios los dos, de una manera, cada uno a su manera. Uno es un
maltratador psicológico, la otra es una psicópata en potencia. Y es como los dos narran en primera persona, es súper, no sé, como súper oscuro y súper turbio, como cada uno va mintiendo y narrando como le interesa, y me gustaba muchísimo eso. Quería jugar yo con mi narración lo que quería era como divertirme creando personajes muy complejos. Y luego fíjate que de mis novelas es la que menos ha funcionado, pero psicológicamente es una locura, y la trama también es muy buena, lo que pasa que a lo mejor llama menos la atención, ¿no? Es un matrimonio, es guionistas, tiene como menos encanto que, no sé, que otros personajes. Bien, encanto. Muchas gracias, muchas gracias. Y la otra pregunta, ¿te consideras que puedes llegar a una edad de 91, 92 años, por ejemplo, como Chupo Llorens? No me estoy cuidando para llegar. Me gustaría, la verdad. La verdad que me gustaría. Imagino que conocerás a este autor. Sí. La verdad que para mí es un gran autor. Sí. No, me gusta mucho. Ojalá que sí. Mira, mi único objetivo es seguir escribiendo durante muchísimos años, y siempre me preguntan referentes. Siempre digo que Stephen King es mi referente, pero no por cómo escribe, que también, sino a pesar del éxito, de no tener necesidad. Es decir, que este hombre se puede retirar perfectamente, se podría haber retirado hace 50 años. Sigue escribiendo porque es que es lo que le gusta hacer, y es como mi referente. Yo cuando tenga 85 años, 90 años, yo la verdad que quiero seguir escribiendo, porque significará que mi mente sigue viva, ¿sabes? Al final para mí escribir es tener mi cerebro activo, ¿sabes? Y para mí es lo más importante. Así lo esperamos. Muchas gracias. Solo quería agradecerte, creo que en nombre de todos, el esfuerzo que haces. Sabemos que adoras a tus hijos y que los echas de menos cada vez que sales. No, pero me caéis muy bien vosotros. Y que hay mucho más que escribir y mucho más que todo lo bonito que se ve, así que gracias a ti también por apartarnos de tu familia y hacernos formar parte de ella. Gracias. Bueno, y tendría que prolongar ese aplauso hasta que llegue yo a David y pueda hablaros él. Así que ese aplauso para Javier. Para mí no, para Javier. ¿Habéis comido bien? No sé, yo de lujo, pero... Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a Javier por esta cena fantástica, por esta exposición, por todo lo que has contado. Ha sido un colofón fantástico a esta temporada de cenas. Intentamos recordar, bueno, hemos tenido este año a Máximo Huerta, Machacón, José Rodríguez, Rodríguez, Silva, Cristina Campos. Terminamos por todo lo alto con Javier Castillo. Hemos aprendido muchísimo este año, hemos conocido autores y autoras de lo más diverso, que nos habéis llevado por vuestra imaginación, por vuestra sabiduría, por vuestra capacidad de creación. Hemos pasado muy bien. Yo os conmino a todo el público a que estéis atentos para la próxima temporada, a partir de septiembre, octubre, con quien empezaremos. Y nada, que dar las gracias primero a Javier por haber venido. Buenas, ¿qué tal? Hola. Un placer. ¿Para quién es? Para Miriam. Miriam. ¿Y latina todo? Sí, por favor. Y con M al final. Vale. Me voy a poner ahí, ¿vale? Venga, sí, sí. Gracias por venir. ¿Te gusta la charlilla? Sí. Lo vimos ¿Ah, sí? No me acuerdo. No me acuerdo. Como cambié de aire y sorteado de luz. Pajarito. Vale. Muchas gracias.